Señorías, vamos a retomar la sesión. Le damos la bienvenida al señor don Benjamín Ballesteros Barrado, director de programas de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, Fundación ANAR. Como bien sabéis, acordamos a petición de toda la comisión hacer esta comparecencia y, bueno, le damos la bienvenida a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Como ya hemos hablado, tiene un tiempo de 15 minutos que van a ser flexibles para que pueda exponer todo lo necesario y a continuación los grupos parlamentarios tendrán un turno de preguntas y reflexiones que a continuación podrá volver a responder por 15 minutos más. Así que, bueno, señor Ballesteros, cuando quiera, adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, dar nuestro agradecimiento en nombre de la Fundación ANAR por poder estar hoy aquí en esta comisión y tener la oportunidad de poder explicar los datos que hemos recibido a lo largo de este año pasado. Gracias a todos los grupos parlamentarios, por supuesto a la presidenta, y bueno, pues sé que ha despertado un gran interés el que hagamos esta presentación y espero no defraudarles en el sentido de poder explicarles todo en este pequeño cuarto de hora, que a veces es enormemente complicado, ¿no?, para los que tenemos mucho que contar. Entonces, bueno, desde la Fundación ANAR, ya saben, yo creo que nos conocen todos, somos una organización no gubernamental que lleva 52 años, de origen español, siempre en la promoción, defensa, detección y actuación sobre los diferentes tipos de casos y cuya misión pues es esa, la de promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que están sufriendo, ¿no? Desde los diferentes programas de la Fundación ANAR, yo hoy voy a destacar básicamente dos, simplemente nombraré los demás. Fundación ANAR es una organización que empezó con hogares de acogida, también después hemos tenido durante muchísimos años y seguimos haciéndolo una misión en los centros escolares, dando formación de escuelas de padres y madres, también dando formación a los niños, niñas y adolescentes que lo necesitan en las diferentes temáticas y preocupaciones que ellos pueden tener y también con diferentes programas de intervención dentro de los centros escolares. Aparte de eso, tenemos, digamos, otros dos programas muy importantes. Uno de ellos son las líneas de ayuda a la infancia, cuya misión es la de, efectivamente, como su nombre indica, ser capaces, a través de un teléfono o de un chat, atender y resolver cualquier petición de ayuda de un niño, una niña o un adolescente, sobre todo porque hay muchísimo caso de adolescente, de cualquier problemática que les pueda afectar en sus vidas. También tenemos otro programa muy importante que es ANAR, le llamamos el Centro de Estudios e Investigación de Infancia y Adolescencia ANAR. Este es un centro que está compuesto por sociólogos cuya misión es el análisis, recogida de la información procedente de las líneas y posterior, digamos, elaboración de informes y estudios que nos permiten el poder devolver a la sociedad lo que ellos y ellas nos han contado a lo largo de esas llamadas, ¿no? De forma totalmente anonimizada, en el centro de estudios se analizan los contenidos y podemos revertir contando lo que, por ejemplo, hoy les vamos a contar. Todas nuestras líneas tienen en común una serie de características. La característica más común es que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año y está atendido exclusivamente por profesionales. Hablamos de psicólogos, psicólogas, expertas en materia de infancia, que han hecho un curso de formación de más de 400 horas, a través del cual tienen esa especialización que Fundación ANAR les da y asegura así el poder atender de forma adecuada a nuestros protocolos pues el contenido de esas llamadas. Además, ese equipo de psicólogos y psicólogas están apoyadas en todo momento por un equipo de abogados y otro de trabajadores sociales. Las abogadas y abogados de la Fundación ANAR tienen la misión de poder dar cobertura en todo aquello en el que se produce una vulneración de derecho, pero siempre van a ser las psicólogas expertas las que van a dar traslado de esa información a los niños y niñas que lo están necesitando. Por otro lado, también están los trabajadores sociales, cuya misión es la de poder dar, digamos, cobertura
a todos aquellos que realmente lo necesitan. Tenemos una guía de recursos única con más de 16.000 recursos provenientes de toda España que están constantemente actualizándose y que nos permite el poder dar la orientación, la derivación, el recurso en aquella situación en la que se está produciendo, con independencia del lugar geográfico desde el que nos estén llamando. Todas nuestras líneas son gratuitas y no aparecen en la factura, por supuesto, las llamadas. Y muy importante, esto es algo esencial porque si no, posiblemente, digamos, no nos llamarían. Todas nuestras llamadas son anónimas, ni siquiera aparece en nuestro display el número de teléfono del llamante, de manera que no estamos engañando a los niños y niñas y adolescentes que nos llaman, tampoco a los adultos que nos llaman de su entorno para cualquier problemática que les pueda estar afectando, y de esta manera logramos el poder sacar a la luz una serie de casos que de otra manera serían imposible que pudiésemos sacar. Digamos que la orientación se puede dividir en tres grandes bloques, en tres niveles, ¿no? El nivel primero es el nivel de orientación psicológica. Ahí lo que vamos a hacer es apoyar al menor de edad siempre que es posible en su recurso natural, que es su familia. Cuando la familia es protectora, pero no sabe en un momento determinado la problemática que le está afectando, la psicóloga o el psicólogo que trata con el menor de edad lo que va a hacer es, de alguna manera, lograr que pueda apoyarse en ellos, que de alguna manera disminuya aquellos temores, aquellas preocupaciones, o tratar de resolver, o incluso hacer mediación, si es preciso, con esa familia para que pueda apoyarse en ellas. Hay un segundo nivel, que es el nivel de derivación. ¿Cuándo? Pues en esos momentos en los que o bien la familia o ellos no conocen el recurso, digamos, de atención necesario que puedan tener y al que puedan tener acceso, o bien, por otro lado, cuando la propia familia no es protectora y en ese caso, obviamente, como pueden imaginar, pues necesitaremos dar traslado a servicios sociales municipales, servicios de protección al menor o a los diferentes recursos en función de aquella situación que se nos esté planteando. Hay un tercer nivel, que es el nivel que llamamos nosotros nivel de intervención. ¿Qué es un nivel de intervención? Pues esos son casos en los que cuando están hablando con nosotros nos encontramos a un niño o una niña que está en una grave situación de riesgo, desamparo, y que necesitamos movilizar los recursos que existen de fuerzas y cuerpos de seguridad o servicios de emergencia 112. Para eso, lo que vamos a hacer es, también conforme al protocolo, en función de la problemática que nos esté contando, vamos a sostener a ese menor de edad en la línea, mientras que, de forma paralela, buscamos la ayuda que es precisa. Para eso tenemos firmados convenios de colaboración con el Ministerio del Interior para la atención de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también con servicios 112 de emergencias, y en total otros 4 ministerios más con los que ANAR tiene una colaboración constante, como es el Ministerio de Justicia, como es el Ministerio de Derechos Sociales, como es el Ministerio, como decía antes, del Interior, también con Igualdad, para lo que es la atención de todos aquellos casos de violencia de género que se producen en el 016, que son menores de edad las que están hablando con nosotros, y por último con el Ministerio de Educación para lo que es la atención del 018. Por tanto, nuestra interrelación con los diferentes organismos existentes en nuestra sociedad para la atención y protección de los menores es constante, y ANAR forma parte, de alguna manera, de esos engranajes ya desde hace 28 años de desarrollo a lo largo del tiempo. En concreto, el motivo que me trae aquí es explicarles el detalle de las llamadas de atención del año pasado, año 2021. En total, fuimos capaces de ayudar a un total de 16.442 niños y niñas que estaban en situación grave en la que teníamos que poder actuar. La actuación en ese tipo de situaciones ha sido con un psicólogo, un abogado o un trabajador social, o los tres. Por otro lado, hablamos de, para poder llegar a esos 16.442 casos graves, tuvimos que atender un total de 251.118 peticiones de ayuda procedentes de toda España. Ahí viene el desglose detallado. Les hemos dejado esta mañana, porque fuimos avisados en última hora el viernes para poder entrar aquí, y les hemos podido pasar la documentación esta mañana. Si alguien tiene interés en el informe completo, lo tiene, y vendrán el detalle de todo esto y mucho más que les voy a explicar yo en el día de hoy, ¿no?
En cuanto a lo que, como pueden observar, hay comunidades autónomas en las que tenemos mayor volumen de peticiones de ayuda. Esto tiene mucho que ver con la difusión que se realiza dentro de esas comunidades autónomas, desde los propios servicios de protección, no tanto con que haya más problemáticas en esas comunidades autónomas. Decimos que la realidad está ahí en la medida en la que se da a conocer el teléfono ANAR y el chat ANAR, aumentan las probabilidades de que esos niños y niñas que nos están necesitando pues acudan a nuestro servicio y emerjan esos problemas que de otra manera no habrían sido capaces de contar previamente. En cuanto a lo que tiene que ver con la evolución de los casos, ahí observamos cómo se ha producido un incremento muy importante y notable en los últimos años, ¿no? Siempre, cada año, son más el volumen de casos que ANAR logra ayudar, por lo que decíamos antes también, no solo porque somos más conocidos entre ellos y ellas, sino también porque ANAR es un servicio que está muy consolidado y cada vez más emergen esos casos hablando con nosotros. También porque hacemos grandes esfuerzos por aumentar el número de orientadores, psicólogos, psicólogas que atienden esa línea, que son tan necesarios para poder llegar a todos. Aún así, en muchos momentos tenemos auténtico colapso porque no tenemos los suficientes recursos materiales, económicos, para poder llegar a atenderles a todos. Pero fíjense en el incremento que ha supuesto con respecto al año pasado. Ya el año pasado, en tiempos de pandemia, habríamos pensado que íbamos a tener menos casos. Ya sorprendió muchísimo la enorme cantidad de casos, prácticamente los mismos que en el 2018 y menos que en el año 2017, pero en este año 2021 se ha visto claramente incrementado nuevamente el volumen de caso grave. Bueno, en cuanto a lo que son los motivos de consulta, aquí podríamos decir que como el teléfono está configurado de tal manera, el teléfono ANAR, que sirve para la atención de cualquier problemática que afecte a un menor de edad, pues nos encontramos con que tenemos pues todas las posibles problemas que afectan a la infancia, a lo largo de esas 251.000 peticiones de ayuda del año pasado. De entre ellos podríamos destacar dos grandes bloques, ¿no? Un bloque que tiene que ver con la violencia a los niños y niñas y adolescentes y, por otro lado, el segundo bloque, el que tiene que ver con los problemas de salud mental, que se han incrementado mucho en los 2 últimos años y que también es un motivo de gran preocupación para nosotros. En concreto, en relación al tema de la violencia, pueden observar pues, que el total de casos que tienen que ver, si nosotros sumamos desde el maltrato físico, maltrato psicológico, casos de acoso escolar, violencia de género, etcétera, hasta donde pueden ver arriba la llave que indica pues, todos los tipos de violencia que han podido padecer estos menores de edad, vemos que representa el 41,5% en el caso de los menores, que es, digamos, las gráficas, las barras que están en color rojo, y el 58,7% que representan las llamadas de los adultos y de la familia, de las personas que están en su entorno, que tenían una preocupación, centros escolares, etcétera, sobre un menor de edad. Esto ya representa el 58,7% del total de las llamadas que atendimos el año pasado. En cuanto a volumen de caso, estamos hablando de que casos de violencia que nosotros atendimos el año pasado fueron un total de 8.565 casos, sufriendo, como digo, un incremento muy significativo e importante este año también. En cuanto a esas problemáticas, pues podemos observar que el maltrato físico continúa siendo la principal. Es decir, curiosamente nos resulta difícil a veces asimilarlo, sobre todo a personas que conforman o que estamos cerca de la infancia y de la adolescencia. Seguramente les ocurra a las personas que están aquí hoy presentes, que forman parte de esta comisión. Nos parece increíble que en nuestro país todavía el maltrato físico sea una de las grandes realidades. Pues no solamente es así, sino que por desgracia, y como pueden observar según el dato, ya representan el principal motivo de llamada. Si esto además lo vinculamos con el maltrato psicológico, porque como saben, casi siempre el maltrato psicológico es la antesala al maltrato físico, pues nos encontramos con que entre las dos ya representan un volumen excesivamente real, por desgracia, para estos niños y niñas que están sufriendo. Cuando hablamos de dato,
una cosa que preocupa mucho cuando hablamos de estas cifras, ¿no? 16.000 niños y niñas que sufrían. Desde ANAR siempre nos cuesta hacer un poco, transmitir la reflexión de que no nos quedemos con el número, que es muchísimo. Estamos hablando de un colegio son 600 niños, ¿no? Un colegio de los grandes son 1.200 niños. El año pasado, ¿cuántos colegios habríamos llenado con los niños y niñas que nosotros hemos logrado sacar a la luz, salvar el año pasado, ¿no? Sino que cada uno de esos casos, solo por cada uno de esos casos quizá, yo creo que habría merecido la pena el esfuerzo que ANAR hace para poder ayudarles, ¿no? Y es esencial darnos cuenta de que hay una persona que sufre al otro lado, ¿no? Que sufre un problema grave y serio. Estamos hablando de maltrato físico, psicológico, dentro de la propia familia, el entorno familiar, ¿no? Que es allí donde deberían de estar más protegidos que nunca, ¿no? Ahí también vemos otra serie de problemáticas que han vuelto a incrementarse, por ejemplo, en el caso del ciberbullying y del acoso escolar, que claro, durante tiempos de pandemia, como lógico, pues tuvimos un porcentaje muy inferior, porque en aquel momento estaban confinados, no tenían colegios de forma presencial. El ciberbullying sí se produjo, pero en cambio el acoso escolar presencial era menor, y además durante esa época nos encontrábamos con que digamos, en el momento en el que volvieron al colegio, pues había otras medidas que estaban implementadas por la cuestión del COVID, pero que aumentaban la relación, el ratio que existía entre el profesor y alumno y que minoraba la probabilidad de que pudiese darse acoso. Entonces, lógicamente, los grupos burbuja, la mayor atención y, por otro lado, la no presencia, pues hizo que se produjese ese descenso. Este año ya tenemos datos que son similares a los de otros años, ¿no? El acoso escolar vuelve un poco a esas cotas. En cuanto a la violencia de género, no deja de crecer, continúa el ascenso desde ya hace muchísimos años, desde el año 2009, que nosotros firmamos ese convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género hasta hoy, que lo hemos seguido sosteniendo y cuya relación de trabajo es muy estrecha. Ahí no hemos dejado de observar cómo crece año tras año el número de peticiones de ayuda de violencia de género. Ya este año han representado un total de 3.440 las peticiones de ayuda. También llama mucho la atención en este sentido cómo las menores de edad, ya hablamos no solamente de los niños y niñas que también sufren la violencia en el entorno familiar, sino de las niñas adolescentes que sus primeras relaciones sentimentales comienzan a tener, digamos, relación con el maltrato de este tipo, pues nos encontramos con que el 43,6% de las adolescentes que hablaron con nosotros no identificaban este tipo de violencia. O sea, que todavía nos queda mucha tarea por hacer en este sentido, hay mucho recorrido. Habríamos dicho que todas estas campañas que hemos logrado hacer, la mayor sensibilización, hubiese provocado que tenemos ya menores que están más concienciadas sobre lo que es la violencia, pero no es así, ¿no? Todavía, por desgracia, de cada 10, 4 no identifican lo que es la violencia de género. En cambio, vemos también cómo siguen creciendo otras problemáticas, como han podido ser los casos de abuso sexual. El año pasado nosotros hicimos la presentación de un informe que saben que está a su disposición también a través de nuestra web, lo pueden descargar. En ese informe presentamos un análisis de los 10 últimos años de evolución de la violencia en la infancia, pero en concreto, en relación al tema del abuso sexual, analizamos 6.183 casos en los que ANAR había ayudado a resolver esos problemas. Y la presentación de ese informe ha provocado que aumente digamos, la conciencia gracias a la difusión que ha habido en los medios de comunicación y, por tanto, también que las víctimas nos identifiquen como un lugar de referencia para poder pedir ayuda. Esto ha provocado un incremento que ha pasado de 717 llamadas en el año anterior, en el año 2020, a 1.297 casos de niños, niñas y adolescentes que estaban sufriendo abusos sexuales en los que ANAR pudo ayudar este año pasado. Es decir, ahí queda claro que las campañas de concienciación son esenciales sobre esta problemática que es silenciada, que nadie habla de ella y que es una dura realidad que las menores y los menores de edad sufren en nuestro país. Por ir rápido por el tiempo que tenemos, sí que quiero ya detenerme en lo que tiene que ver con la salud mental.
vemos cómo representa un porcentaje muy alto de problemas de salud mental aquellos que tienen que ver con los problemas de índole psicológico. Hemos visto crecer a lo largo de este año pasado problemas como los trastornos de alimentación, los problemas de duelo, las adicciones, la baja autoestima, la ansiedad. Estas problemáticas todas han crecido de una forma muy significativa y, sobre todo y muy importante, debemos de atender aquellas que tienen que ver con las autolesiones y las ideas e intentos de suicidio. Tan solo el año pasado logramos atender 7.770 peticiones de ayuda sobre estas temáticas, de las cuales digamos que un total de fueron necesarias para atender un total de 4.542 casos. Esos 4.542 casos, de ellos había un total de 748 que cuando hablaron con nosotros ya habían iniciado el intento autolítico, es decir, la tentativa de suicidio ya estaba en marcha. De no haber hablado con nosotros, estábamos hablando de niños y niñas y muchos adolescentes que habrían fallecido. Es sin duda un síntoma de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Luego, si nos da tiempo o en el turno de preguntas alguien pregunta sobre ello, les explicaré más en detalle las características de lo que pensamos desde ANAR que está ocurriendo en nuestra sociedad. En relación también a estos problemas de salud mental, debo decir que hay algo importante, ¿no? Y es que no solamente es cómo lo están viviendo ellos y que están llegando en muchos momentos a ese grado de indefensión aprendida, de malestar, sino que, por otro lado, también vemos cómo la sociedad también está sufriendo. Es decir, la propia familia, el 52% de los casos analizados, de los casos que nos llamaron para pedirnos ayuda, el 52% también tenían problemas de salud mental en sus propias familias. Por tanto, es más difícil para ellos también el poder ayudar a sus hijos e hijas cuando están sufriendo algún tipo de problema de salud mental, porque en la propia familia también está sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? Problemáticas como, decíamos, las autolesiones, ¿no? Que también es otro problema muy vinculado, porque, como saben, en el momento en el que se cambia de procedimiento, las probabilidades de que acabe en un desenlace fatal aumentan. También, en muchas ocasiones, aunque sea con la intencionalidad de llamar la atención, se les puede escapar de las manos y la autolesión puede acabar convirtiéndose en un suicidio, ¿no? Esos, el año pasado, llegaron a alcanzar la cifra de 1.833 casos de autolesiones. Bueno, esto, como comentaba, los problemas que están en el entorno familiar también es un dato, yo creo que muy significativo. Más de la mitad problemas de salud mental y también la violencia que se padece en el entorno, ¿no? Una violencia que en muchas ocasiones parece que no influye o que no es importante, y lo es, y mucho. Igual que otras problemáticas que muchas veces están ahí, como las adicciones, que también están influyendo de forma negativa en que se pueda llegar a padecer ese tipo de problemas, ¿no? Un dato que no quería dejar de comentarles en el día de hoy es el análisis de parámetros. Como saben, cuando analizamos un problema, intentamos ver también la frecuencia, la duración, la intensidad y la gravedad de esos problemas, ¿no? Bueno, pues este año han empeorado todos con respecto al año anterior. Y ya el año anterior habían sido muy graves y habíamos visto cómo crecían, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, el incremento que ha supuesto, sobre todo aquello que tiene, por ejemplo, en cuanto a lo que es la duración, pues más de un año ya son más de la mitad, del 53,8%. Esto significa un 2,3% más. Es decir, más de un año, ¿qué significa? Pues que durante más de un año han estado padeciendo ese grave problema que hablaban con nosotros antes de atreverse a contárnoslo, antes de explicárselo, de ser capaz de hablar con alguien de su entorno para pedir ayuda, para solicitar ayuda. En cuanto a lo que es la frecuencia, la que más ha crecido también es la frecuencia diaria. Es decir, que estas problemáticas no solamente las llevan padeciendo desde hace más de un año, sino que el 51,8% lo padecían a diario.
lo cual implica desde un punto de vista psicológico pues lo que llamamos el trauma complejo, ¿no? Aumentan las probabilidades de llegar a producirse un acontecimiento mucho más traumático, porque es como si fuese un goteo constante, diario, que ese menor ha estado sufriendo durante todo ese tiempo y que no se ha atrevido a hablar con otras personas de su entorno para poner una solución. Hasta que no llegó a la Fundación ANAR, a través de nuestras líneas, no habían logrado solicitar esa ayuda. Lo mismo ocurre con la gravedad y con la urgencia, ¿no? También han crecido las de gravedad más alta, que ya representan el 62%, y los casos de urgencia también alta. Es decir, que ya el grado, volvemos al punto de antes, ¿no? Ese grado de desesperación que estamos observando provoca que cuando ya se deciden hablar con nosotros, hay que intervenir de forma inmediata, hay que actuar de forma rápida, porque efectivamente la situación ya es de una gravedad y de urgencia muy alta. En cuanto a lo que es la orientación prestada desde Fundación ANAR, vemos cómo, digamos, hay una distribución en cuanto a que lo que más se ha requerido ha sido la atención psicológica, jurídica y social, es decir, los tres componentes. El equipo multidisciplinar de atención ha tenido que actuar en un 74% por la línea de los adultos y en un 50,7% por la línea de los niños y adolescentes. Y mientras tanto vemos cómo de carácter psicológico exclusivamente pues llegó a un 28,3%, un 7,7% atención exclusiva jurídica y un 13,3%. Es decir, de nuevo, tiene que ver con lo que hablábamos antes, el análisis de parámetros. A problemas más complejos, pues mayor necesidad de recursos, de intervención, de margen ya, digamos, multidisciplinar, ¿no? En cuanto a las derivaciones e intervenciones que se han necesitado llevar a cabo, pues ahí vemos cómo ha habido un total de 59.853 derivaciones a los diferentes recursos de infancia que os explicaba antes. Tenemos una guía para poder hacer esas derivaciones que fueron necesarias llevar a cabo. En total, 42.366 fueron del Departamento Social y 17.487 desde el propio Departamento Jurídico. En cuanto a lo que son el número de intervenciones, hablamos de 4.283. Esas intervenciones se da el nivel 3. Es en el que es inmediato la necesidad de acudir a fuerzas y cuerpos de seguridad o servicios de emergencia 112 o los dos juntos en función de lo que se nos estuviese planteando, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las derivaciones de carácter jurídico, en total fueron 17.487 y esto sería de alguna manera el desglose de a dónde hemos tenido que intervenir, con quién y cuáles son las, digamos, las problemáticas por las que más se tuvieron que intervenir, ¿no? Esto lo voy a saltar por ser breve y lo que sí que me parecería importante es que, bueno, como digo, pueden tener todo el detalle de esto en nuestro informe, pero sí que es importante destacar cómo se ve perfectamente en estas gráficas. Son totalmente complementarias las líneas, por un lado, del niño y adolescente, que saben que es el teléfono 920-2010, y el teléfono de la familia y los centros escolares, que son esos adultos que llaman en el entorno y que es lo que está representado con la línea gris. Ahí vemos cómo se llega al conjunto de la población infantil. Llaman mucho más los adolescentes a partir de los 12 años, por eso decimos que mayoritariamente son adolescentes. Se ve claramente en las gráficas en rojo, pero en cambio vemos cómo los problemas se dan por igual cuando se trata de los adultos que están llamando en el entorno, que son capaces de identificar y que lógicamente, digamos, tienen los recursos para poder acudir a pedirnos ayuda, bien sea a través de un email o bien de una llamada de teléfono. Y que obviamente un niño de 0 a 7 años, pues las probabilidades de que nos pueda contactar pues son muchísimo menores, ¿no? En cuanto al género de los adolescentes y los niños que nos están llamando, vemos cómo existe de nuevo lo mismo, en gris un equilibrio bastante similar, siempre mayor mujer, siempre en porcentaje mayoritariamente mujer. Vamos mal de tiempo, vale, gracias. Y por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con ellos mismos, cuando son los que nos están pidiendo ayuda, vemos
que afortunadamente las niñas encuentran en ANAR un canal, un lugar donde poder llegar a pedirnos ayuda, y seguimos viendo dificultades por parte de los niños a la hora de poder solicitar esa ayuda. Voy a pasar directamente a las conclusiones, básicamente porque ya vamos mal de tiempo. Esto, digamos que es un pequeño resumen de todos los datos que les he ido ofreciendo. En total, esas 251.000 peticiones de ayuda y 16.442 casos graves, y el número y volumen de intervenciones, cómo hemos actuado con cada uno de ellos, ¿no? Quisiera llamar la atención por aquello que estábamos comentando de los ideas e intentos de suicidio. Hemos traído una gráfica que ayuda a visualizar ese incremento, cómo se ha ido produciendo en los últimos años. Estamos hablando de más de una década, y a lo largo desde el año 2009 hasta el 2021 hemos visto cómo se multiplicaban por 18,8 los casos e intentos de suicidio. Ahí ven cómo estamos hablando de que el año pasado han sido 3.665 las peticiones de ayuda sobre esta motivación, sobre este problema. Un grave problema que sin duda es síntoma de algo más, ¿no? De algo que está ocurriendo, ¿no? Los problemas de salud mental, los cambios de comunicación, la pérdida de referentes, etcétera. Por otro lado, hablamos de las consultas de autolesiones. Fíjense también en el detalle, ¿no? Estamos hablando de una multiplicación de un 56%. La tasa de crecimiento es de 5.000. Cuando hablamos de tasa de crecimiento estamos acostumbrados a porcentajes de un 20, un 30%. Cuando hablamos de 5.514 de porcentaje, implica pues que algo grave está ocurriendo, que se está produciendo. Ya en el año 2013 nosotros fuimos a hablar al Ministerio de Sanidad para explicarles la grave preocupación que nos parecía que estaba habiendo, porque estaban incrementándose muchísimo los casos de suicidio. Fíjense ahora en el volumen tan enorme que estamos teniendo. Por eso desde ANAR hemos desarrollado una serie de consejos que son importantes para profesionales, también para padres y madres, y también señales de riesgo que puedan ayudar en un momento determinado a identificar estos graves problemas. Y por último, y ya para terminar, simplemente, digamos, a través de esta pequeña infografía, resumimos los impactos más grandes, más destacados de este año, para que los puedan observar de una forma importante, ¿no? y clara y clarificadora. Por un lado están, como decíamos, los problemas de salud mental, cómo se han incrementado este año con las ideas e intentos de suicidio. Por otro lado, esos problemas en concreto, cómo han crecido, los trastornos de alimentación, el duelo, las adicciones, la depresión, la baja autoestima, etcétera. También muy importante esos casos de violencia de género que no dejan de crecer y que, como decíamos, hay un porcentaje muy preocupante que todavía sigue sin identificar esa violencia, los casos de abuso sexual y, por último, también ese análisis de parámetros que hablábamos antes, ¿no? Es decir, cómo han empeorado todos estos tipos de problemas a lo largo de estos años. Así es que muchísimas gracias por su interés. Con esto termino, ¿no? mi parte de intervención y les doy el paso, si lo estiman adecuado, para hacer alguna pregunta. Muchas gracias, señor Ballesteros. La verdad es que no quería cortarle debido a la importancia, ¿no?, y la gravedad de las cifras e información que nos está compartiendo en la comisión, pero sí que les pido a los grupos parlamentarios que nos tendremos que ceñir mucho al tiempo, porque es que si no, no llegamos al pleno, que, como le he dicho antes al compareciente, empieza a las 3. Y sí que tenemos que haber terminado, y me gustaría también que luego pueda responderles a vuestras preguntas. Por lo tanto, vamos a empezar de menor a mayor por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Ballesteros, y gracias a su organización, a la Fundación ANAR, por la labor que está realizando. Sí que los datos son preocupantes, y el cómo se ha incrementado pues esas llamadas que han tenido en el último año en un 50,9%. Es una cuestión en la que se ve la necesidad que se tiene de tratar la materia de violencia respecto a los menores y a los adolescentes. Y como vamos mal de tiempo, a mí únicamente dos cuestiones en relación a toda
los datos que nos ha presentado. ¿Qué acciones preventivas? Porque creo que cuando hay un desborde tan grande en materia de salud mental, en materia de violencia de género, como nos está diciendo en los propios jóvenes, ¿no? Nos tenemos que poner en marcha con la acción de prevención, porque para evitar ese resultado. Entonces, si tiene alguna propuesta específica en acciones preventivas que abordara pues esa última diapositiva que nos ha puesto, donde engloba las acciones específicas, y luego el resaltarle que muy oportuna esa aportación que nos ha hecho para que lo tengamos en cuenta también en la propia comisión donde trabajamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nuestras jóvenes no son conscientes en lo que es la identificación de los casos de violencia machista. Entonces, tomo buena nota para que allí también lo tengamos en cuenta. Así que me ciño a esa política, a esa pregunta más preventiva. Gracias. Gracias, señora Jiménez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora García Puig. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias al compareciente por la detallada y clarísima exposición que ha hecho, pero sobre todo por la función social que cumple su entidad, que hemos podido ver en datos muy impresionantes. La verdad, la importancia y la necesidad de su labor. Así que muchísimas gracias. Yo me quiero centrar tenemos poco tiempo y daría para mucho mi intervención, me quiero centrar en dos temas que son especialmente preocupantes, que son el tema de la salud mental y el tema de la violencia de género. En el caso de la salud mental quiero, por supuesto, mostrar la preocupación por los datos, resaltar la inmensa labor que realizan, pero quería poner el foco, gracias también a un artículo publicado recientemente, el día 14 de mayo, en Público, por la periodista Ana Rojas. Quería poner un poco el foco en cómo si el sistema sanitario despierta la suficiente confianza en los y las adolescentes, ¿no? Y este artículo en concreto examina diferentes casos de violencia y malas praxis en entidades, en unidades psiquiátricas. Y quería, por ejemplo, poner el ejemplo de una persona bajo seudónimo, que en el artículo responde al nombre de Beatriz Pérez, que afirma que fue ingresada en 5 ocasiones siendo menor, en este caso en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, y se queja de cómo en ningún momento era informada de cuál iba a ser la medicación que se le iba a administrar, ni de los efectos secundarios de esta medicación, tampoco de cuándo sería ingresada, eran ingresos involuntarios, y se hacía todo contra su voluntad y sin ningún tipo de información. No me preocupa cómo este tipo de relatos y cómo este tipo de prácticas, la práctica de la contención mecánica, por ejemplo, o de estas medicalizaciones e ingresos involuntarios, pueden socavar la confianza que puedan tener los y las menores en las instituciones psiquiátricas, que al fin y al cabo son tan necesarias para proporcionar esta ayuda fundamental en casos de trastornos mentales graves. Y quería saber un poco su opinión, si se han encontrado este tipo de problemáticas en el tratamiento de los problemas de salud mental. Y en cuanto a la violencia de género, quería manifestar mi absoluta preocupación por el aumento que nos llega por diversas fuentes y también por la suya de los casos de aumento de violencia de género en adolescentes, y denunciar y a la vez preguntarle si cree que el negacionismo de algunas fuerzas políticas, en concreto de Vox, las reiteradas declaraciones de que la violencia no tiene sexo, la violencia no tiene género, la ridiculización que hacen de las víctimas y de las políticas y de los y las profesionales en contra de la violencia de género puede contribuir, y si la derogación de las leyes de violencia de género, que incluyen medidas específicas educativas y de formación a los y las adolescentes, puede contribuir, ¿no?, a la derogación que piden partidos como Vox, que están pactando con partidos como el PP, pueden contribuir a este aumento, y si la consideran problemáticas en la actual coyuntura de aumento de violencia de género en los y las adolescentes. Muchas gracias.
Gracias, señora García Puig. A continuación, la señora López Álvarez tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Gracias, señor Ballesteros, por acompañarnos hoy en esta comisión. En Vox queríamos destacar algunas de las conclusiones o datos interesantes del informe que ha venido a exponer. En primer lugar, en cuanto a esa base de datos con la que el Centro de Estudios ANAR cuenta, comentan que en el año 2021 ayudaron a cerca de 16.500 niños y adolescentes en toda España y atendieron a más de 251.000 peticiones de ayuda, 4.681 más que en el año 2020, el año anterior. ¿Cuáles son las principales causas de ese incremento? ¿Cómo valora la manera que tiene el Gobierno de enfrentar esta situación? ¿Qué políticas cree que son necesarias para reducir esas cifras? ¿Qué se está haciendo mal cuando en lugar de reducir esas cifras se están incrementando? Por otra parte, el informe resalta un aspecto que consideramos muy importante, que es la distribución de las ayudas por territorios. Plasman ustedes la población infantil que reside en cada comunidad autónoma y las ayudas que han solicitado y que han ofrecido. Y las diferencias son notables. ¿A qué se debe que haya comunidades autónomas con menor población infantil que otras, pero que, sin embargo, reciben un mayor número de llamadas o han sido demandantes de mayor ayuda? Otro aspecto que consideramos muy importante del informe es que resalta que el principal problema en la salud mental de estos niños es el suicidio, seguido de autolesiones y ansiedad. Respecto a este grave problema, ¿cómo creen que hay que combatir este problema del suicidio? ¿Qué valoración se hace desde ANAR de las medidas que lleva a cabo el Gobierno para combatirlo? Porque nos acusa la diputada de Podemos de que son las políticas de Vox, pero son ellos los que están gobernando junto al Partido Socialista. ¿En qué aspectos se está errando para que cada vez más niños y adolescentes tengan problemas de salud mental que les haga pensar en el suicidio? Más datos interesantes del informe han detectado que los problemas que sufren los niños y adolescentes se producen desde hace más de un año en más de la mitad de las situaciones, lo que revela la importancia de la detección precoz de esos casos, así como la concienciación sobre la influencia que tiene el retraso en la detección sobre el desarrollo de los menores. Comparte con nosotros las carencias existentes en ese sentido. Y desde el punto de vista jurídico, destacar el dato que pone de manifiesto el informe sobre que en el año 2021 la Fundación ANAR ha intervenido en contacto con recursos externos en más de 2.000 casos y que las principales causas de intervención son maltrato físico, psicológico y abuso sexual, y que para la detección de esas situaciones fue necesaria la atención de cerca de 10.000 peticiones de ayuda por violencia de género a niños y adolescentes, de las cuales casi 5.500 han requerido una orientación especial. Respecto a estos datos, ¿cuáles son las características comunes de esos casos de violencia de género en niños? ¿Qué medidas toman para hacerles frente cuando les llegan? Y sería muy interesante saber cómo se diferencia desde ANAR casos de violencia sobre los niños y cuándo los catalogan como de violencia de género, porque evidentemente no todos los casos de violencia sobre los niños son casos de violencia de género. Para terminar, el informe muestra muchos datos, que agradecemos mucho su trabajo de recopilación para conocer la realidad, pero la conclusión es que son datos negativos sobre la situación de la infancia. Por tanto, mis últimas cuestiones son si esos datos serían corregibles y evitables si se promovieran políticas en favor de la familia y qué relación guarda la destrucción de la familia con las políticas llevadas por el actual Gobierno de España con todos los problemas sufridos por los menores. Muchas gracias. Gracias, señora López. A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora García Rodríguez. ¿Se puede cambiar? Sí. Disculpe. No, ahora lo paro, tranquila, no se preocupe. Muy buenos días y muchas gracias por su comparecencia. Lo primero que quiero dejar claro es que el Partido Popular no ha pactado la derogación de ninguna ley contra la violencia de género. Es más, el Partido Popular fue quien impulsó el Pacto de Estado aún vigente. Le quiero dar la bienvenida, señor Ballesteros. Quiero felicitar los informes y el trabajo que vienen haciendo de atención, de intervención con menores, con adolescentes, a la Fundación ANAR y a sus profesionales, que es con quien ha empezado su intervención, reconociéndoles su trabajo. Nos alarma el informe, los datos que hoy presenta, tanto por el incremento de peticiones de ayuda
hay más casos, con más duración, con más frecuencia. Las peticiones de ayuda han crecido un 50%, los casos más graves un 39%, hasta llegar a 16.442 menores. Hay mayor gravedad y urgencia en los problemas atendidos según todos sus datos. Y yo pregunto que qué falla, qué está fallando, además de ser la Fundación ANAR referencia para muchos menores y para muchos adultos, como hemos podido ver. Sí que es verdad que el incremento de datos pues tendría que haber quizá más medidas preventivas, y en eso se está fallando por parte de las administraciones o por parte del Estado. Hay más derivaciones, hay más intervenciones. Esto lo ha dicho usted, que no tienen los suficientes recursos. Y, por tanto, si hay mayor atención con más derivaciones, yo le pregunto si ha habido también mayor dotación presupuestaria por parte de los ministerios con los que tienen colaboración para precisamente poder atender como lo vienen haciendo durante estos últimos años. En materia de salud mental, que decía, pues lógicamente compartimos con nosotros ese alarmante repunte en los datos. Nos están alertando, y lo cual el Grupo Popular quiere agradecer, porque desde luego con sus informes y sus estudios pues nos permite saber cómo estamos en esta materia, en salud mental. Estremece saber que se ha producido también un 54% de incremento de casos y que la salud mental ya representa un 32%, ¿no? Decía que habían ayudado a más de 4.500 menores con ideación suicida, autolesiones o intento de ello, que cuentan con protocolos desarrollados a lo largo de sus más de 28 años de experiencia en esto. Y le pregunto si el Gobierno le ha pedido participación a la Fundación ANAR para el diseño de la estrategia de salud mental recientemente aprobada, porque yo creo que es importante también saberlo. Hace unos días, el 5 de mayo, se organizaba en el Congreso una jornada por el Teléfono de la Esperanza con la participación de expertos, y solicitaban un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Me gustaría saber si usted o su fundación ven posible y además conveniente pues la aprobación por parte del Gobierno de España de este Plan Nacional de Prevención. Lo consideramos desde nuestro punto de vista importante y, por tanto, pues se lo propongo. Ha comentado que tienen convenios de colaboración con diferentes ministerios y protocolos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me gustaría saber si hay área de mejora por parte de estos ministerios en estos convenios para mejorar la coordinación, también entre instituciones, que se debería de mejorar e impulsar. Nos hace también repensar y pensar, sobre todo, y remover conciencias los datos que ha comentado sobre violencia hacia la infancia. La verdad que nos preocupa mucho el dato que ha arrojado sobre el maltrato físico sea el principal motivo de llamada. Hace un año se aprobaba la LOPIDI. Yo entiendo que ahora también urge que el Gobierno en este año no se ha avanzado mucho, dado los datos que usted hoy presenta, y no tenemos un plan estratégico de la LOPIDI, no tenemos la estrategia nacional para erradicar la violencia, tampoco los nuevos protocolos de actuación para prevenir y combatir la violencia, no se ha creado el registro central de información sobre violencia, los juzgados penales, las fiscalías especializadas. En definitiva, esto lo recoge usted en su informe, yo no me estoy inventando absolutamente nada. También indican en este informe que debería de haber ido acompañada esta ley de un presupuesto. Esto no fue así, nosotros como grupo lo pedimos y no nos hicieron caso. Y termino ya mi intervención haciendo una referencia a los abusos sexuales, que también es un tema que al Partido Popular nos ha preocupado. Es una temática tabú y además silenciada por administraciones. Esto lo considerábamos muy grave. Es necesario campañas de concienciación y quiero felicitarle por el informe que hicieron sobre esta cuestión y, sobre todo, por ser lugar de referencia para muchos niñas y niños que pueden estar sufriendo hechos como estos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. A continuación, la señora López Zamora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidenta. Seré breve.
Muchísimas gracias, señor Ballesteros. En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista le queremos agradecer los 52 años de labor que llevan haciendo desde Fundación ANAR, porque están trabajando por la infancia, están trabajando para proteger a los niños y niñas y adolescentes que son víctimas de abuso, de acoso escolar, de maltrato. Y además, también muchísimas gracias por poner en marcha el teléfono del que hoy estamos viendo el informe, el resultado, que nos ayudará a entender mejor esta problemática que sufren los menores. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queríamos conocer qué motivación piensan desde Fundación ANAR qué motivación hay para ese incremento en los trastornos de alimentación que también hemos visto en el informe. También en el incremento de acoso escolar, que bien nos ha comentado que era por la vuelta al cole, que anteriormente, el año pasado, por cuestión de la pandemia, se había hecho telemático, pero sí que nos gustaría saber el porcentaje en franjas de edad. Justamente hemos visto un porcentaje global, pero nos gustaría saber justamente el porcentaje, si lo tienen, en acoso escolar, por edad, ¿vale? Luego, por otra parte, vemos un nuevo escenario, pero con las mismas actrices. Nuevamente nos vemos como las mujeres sufrimos la violencia y la sufrimos también en la infancia y la adolescencia, porque 7 de cada 10 menores que llaman son mujeres. Entonces, en este contexto me ha sorprendido también mucho el porcentaje de consultas que había en Castilla y León. Quería saber cómo valoran desde Fundación ANAR que ese alto porcentaje, ese incremento en llamadas de violencia de género se produzcan en una comunidad donde, además, un nuevo gobierno formado por Partido Popular y Vox están intentando o están eliminando la ley de violencia de género y están negando lo que es la realidad, porque estamos conociendo los datos justamente en este informe. Entonces, ¿cómo puede afectar este retroceso a la infancia? Luego, por otra parte, me gustaría también, en relación al incremento de las consultas de salud mental, qué campañas y acciones serían necesarias poner en marcha o que podemos impulsar nosotros como grupos parlamentarios desde aquí, desde el Congreso. Y, por último, también ha comentado que tiene una colaboración con el Gobierno, con diferentes ministerios. Sí que nos gustaría saber la valoración de esa colaboración que están llevando a cabo. Y, por último, me gustaría terminar diciendo que lo peligroso no son las políticas que nos hacen avanzar en derechos. Los peligrosos son los mensajes retrógrados y negacionistas de lo que estamos conociendo, que es la violencia de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora López. Pues bien, después del turno de palabras de todos los portavoces, le toca otra vez al compareciente responder, ahora sí por un tiempo de 15 minutos. Así que adelante, cuando quiera. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por el interés y gracias por las preguntas que han hecho, que francamente nos dan lugar a poder hacer una valoración un poco más detallada de cuestiones que creo que son importantes, ¿no? En cuanto, por el orden de preguntas que se han hecho, voy a intentar también fusionar, porque si no serían demasiadas para poder contestar en este cuarto de hora. Pero tanto Ciudadanos como En Comú Podem han hecho preguntas acerca de qué acciones preventivas sobre salud mental se podrían llevar a cabo. Entonces, en este sentido, manifestar que desde un punto de vista psicológico, vemos cómo los menores de edad, digamos, están sufriendo ahora las consecuencias también derivadas de la pandemia, ¿no? Es decir, vemos que la salud mental durante un tiempo ha empezado a crecer de forma muy preocupante y significativa en los 2 últimos años y tiene que ver con bastantes cosas, ¿no? Por un lado, el tiempo prolongado que estuvieron allí, ¿no? Y que de alguna manera pues provocaba el que el estar confinado pues no pudiesen tener relación. Se están produciendo también una transformación en la comunicación efectiva que tienen los propios adolescentes y también sus familias, ¿no? Estamos asistiendo a la plena digitalización actual, que es una realidad ya en nuestro país, de los adolescentes, que al estar en el entorno familiar pues está provocando que en muchas ocasiones se produzca el fenómeno de la soledad acompañada,
ese fenómeno en el que estamos en casa. Antiguamente te ponías a ver una película y estabas alrededor de otros miembros familiares que daban indicaciones, te hablaban, ¿no?, de criterio, o se comentaba esa película, ¿no? Se hacía esto de generar de alguna manera referencia en relación a cuestiones que se podían estar viendo en común. Ahora cada uno de ellos está con su tablet, con su TikTok, con sus influencers, etcétera, y las familias pues no tienen ese espacio. Entonces, como decía antes, esto provoca una transformación en la comunicación efectiva y se están perdiendo esos referentes emocionales que antes se tenían. Por eso provoca que en buena medida también aumente el grado de desesperación y que cuando hablen con nosotros confiesen más del 60% que no se habían atrevido a contárselo antes a nadie, esa problemática, ¿no? Por tanto, creo que las medidas de prevención también tienen que ir dirigidas a cuestiones que podrían parecer que no son de sanidad o de salud, pero que sin duda lo son, porque la familia, sin duda, en este sentido, es una variable de protección de riesgo muy importante, ¿no?, para los menores de edad. Por otro lado, también vemos cómo se producen importantes diferencias en el momento en el que también se atreven, como digo, a contarlo o a explicárselo a alguien. Hablábamos de si existen más problemas de violencia de género o no, si las chicas o los chicos llaman más a este teléfono, a este recurso, y veíamos cómo cuando se trata de adultos vemos que se ven los problemas como por igual, ¿no? Pero en cambio yo creo que todas estas campañas que se están realizando, sin duda, de mayor concienciación, provocan que las adolescentes se atreven a llamar. Ahora me preocupan también qué ocurre con estos niños que no se atreven a hacerlo, ¿no?, y que es importante también incidir en ellos, ¿no? Desde un punto de vista de lo que es la violencia de género, creo que todavía falta muchísimo que avanzar. Desde la Fundación ANAR estamos viendo cómo en el momento en el que no se llevan a cabo campañas de sensibilización específicas sobre esta materia, rápidamente vemos que las menores vuelven otra vez, se produce un retroceso, es decir, la violencia por control, la violencia machista en cualquiera de sus formas se ve claramente incrementarse y las adolescentes además la toleran, ¿no? Y esto tiene que ver con que posiblemente, pues, como digo, pues se tienen que llevar a cabo campañas específicas para las adolescentes porque son el futuro y si queremos realmente erradicar este tipo de violencia, pues tenemos que actuar en ellas de una forma decisiva, ¿no? También preguntaban desde el grupo de Vox por qué creen que se incrementan estos casos, ¿no? Y qué está pasando y qué está fallando. Esta pregunta también la han hecho otros partidos como el PP y bueno, pues efectivamente creo que sin duda ahí hay una cuestión importante desde Fundación ANAR que observamos, ¿no? Y es que el incremento de casos no es, digamos, una consecuencia de que en esa comunidad autónoma determinada existan más problemáticas, sino que lo que vemos es que en la medida en la que se hace mayor difusión, esos problemas que existen, que están ahí, emergen, salen a la luz y se atreven a contarlo. También en la medida en la que, obviamente, pues el teléfono ANAR se da a conocer y el chat ANAR también, ¿no? Que hemos creado diferentes fórmulas para lograr precisamente el que ellos conecten con nosotros, hablen y nos cuenten aquello que realmente les está preocupando. Estamos donde ellos están, ¿no?, a través de la tecnología y también en las redes sociales, etcétera. El objetivo es que puedan entrar a contarnos aquello que les preocupa. No significa que estén aumentando los casos. De hecho, posiblemente cuando veamos implementarse la LOPIV vamos a ver claramente que aumenta el número de casos y vamos si somos capaces de tener los recursos suficientes como para poder atender todas esas llamadas, vamos a ver cómo se incrementa. Eso no significará que estamos peor, sino que probablemente estamos siendo capaces de dar la asistencia y la cobertura necesaria en aquellos casos en los que es preciso hacerlo, ¿no? Por otro lado, también preguntaban qué es lo que se puede hacer, ¿no?, desde diferentes partidos. También el Partido Popular y Vox han preguntado, y el PSOE también, qué más se puede llevar a hacer para poder mejorar esta realidad triste y cruda, ¿no?, que estamos observando. Pues la realidad es que yo creo que la ley, la LOPIV, en realidad es una ley de amplio consenso que se creó entre todos. Sabéis que Fundación ANAR
tuvimos la suerte de poder ser los que sembramos la semilla, porque lo llevamos a través de la plataforma de organizaciones de infancia del APOI, la idea de la necesidad de la creación de esta ley, y rápidamente se sumaron todas las demás organizaciones, y después durante muchos años los diferentes partidos políticos habéis trabajado para el desarrollo de esta ley. La ley contempla muchísimas medidas que estamos deseando que se lleven a cabo. Yo creo que en el momento que se lleven a cabo la realidad va a cambiar mucho, pero como hemos dicho en el informe, evidentemente tiene que tener su dotación presupuestaria y tiene que poder ejecutarse de la forma más adecuada. Estamos deseando que se ejecute. Está aprobada, es un gran paso, y ahora lo que se tiene es que crear un plan que permita una ejecución adecuada y de todos aquellos aspectos. Si en el momento en el que ya exista un coordinador de bienestar en los centros escolares, pues probablemente disminuyan, aumente el conocimiento, aumente la sensibilización y se generen, digamos, canales de notificación más frecuentes, también en la medida en la que evidentemente se dé a conocer el teléfono ANAR y el chat ANAR, en la medida también en la que digamos, se lleven a cabo protocolos de atención y de actuación en los diferentes centros escolares de la manera adecuada para poder atender y canalizar todas esas problemáticas que están afectando a los menores de edad. La LOPIBI, como digo, es sin duda una ley que esperábamos todos, pero que ahora todavía falta el seguir dando pasos hacia adelante, porque en ella se contempla una enorme cantidad de medidas que son necesarias y que entre todos yo creo que hemos logrado el llegar a este punto de consenso en el que era necesario que se implementara. Ahora falta la implementación y tenemos que poder seguir desarrollándonos en este sentido. En cuanto al tema del suicidio, que se ha preguntado también desde el Partido Popular, decir que desde la Fundación ANAR consideramos muy importante. También han preguntado acerca de los convenios de colaboración y demás, y también nos han preguntado que cuál es, desde el PSOE también se ha preguntado que cuál es la sensación, ¿no? Desde Fundación ANAR, todas las colaboraciones que tenemos, no desde ahora, sino desde hace ya muchísimos años, están siendo enormemente satisfactorias, porque digamos que ahí, cuando hablamos de menores de edad, no existen colores políticos, sino buenas intenciones a la hora de resolver esos problemas que a todos nos están preocupando. Y esa es un poco la tendencia que hemos ido observando a lo largo ya de muchísimos años, ¿no? En cuanto a lo que es el suicidio en concreto, sí es un tema muy preocupante, sí que consideramos esencial un plan nacional de prevención del suicidio. Estamos empezando a colaborar, nos han pedido que formemos parte de la comisión que se ha creado para la prevención del suicidio, y que queremos conseguir un convenio de colaboración para poder seguir atendiendo nosotros las llamadas de los menores de edad, porque, como pueden entender, no es lo mismo atender a un adulto que a un menor de edad cuando se trata de un tema tan grave como es el suicidio. Todo cambia, es decir, cambia incluso entre las... ¿Tengo que cortar? Cambia incluso entre las edades de los propios menores. Pero si nosotros hablamos de los recursos existentes, son diferentes. Si hablamos de, digamos, la legislación, también es distinta, las leyes que amparan a los menores de edad. Por tanto, hay que tener un alto conocimiento. Pero desde un punto de vista psicológico, no es lo mismo atender a un adolescente de 17 años que uno de 11. Y obviamente, digamos que no tiene nada que ver los recursos que tienen uno y otro con los recursos que pueden tener los adultos que están en su entorno. Por tanto, consideramos esencial llegar a conseguir ese convenio de colaboración para poder seguir atendiendo desde la Fundación ANAR todos esos casos en los que hay un menor que está, como lo venimos haciendo desde hace 28 años. Nuestros equipos están formados por más de 200 psicólogos. Llevamos 28 años de desarrollo. Cada uno de nuestros protocolos está testado, analizado y vuelto a analizar, hasta llegar a que efectivamente estamos haciendo lo que mejor podemos en función de los recursos que existen, ¿no? Por tanto, en lo que es una atención como esta, obviamente todo cuenta, y es muy importante tener una alta cualificación, una alta digamos, especialización en materia de menores. Lo ha dicho el propio Consejo General de la Psicología, ¿no?, que consideran importante ese discernimiento entre el adulto y el menor de edad. Y desde Fundación ANAR consideramos esencial la colaboración en equipo
para lo que es la mejor posible atención, y ahí evidentemente nos gustaría poder alcanzar ese convenio, como tenemos con otras cuestiones como pueda ser con violencia de género, ¿no? Desde un punto de vista de otras problemáticas que también se han preguntado, como puedan ser los trastornos de alimentación, ¿qué está pasando, ¿no? Han preguntado esto desde el Partido Socialista. En este sentido, decir que desde la Fundación ANAR vemos cómo el tiempo de pandemia ha perjudicado enormemente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estábamos confinados nos encontrábamos en un momento en el que los adolescentes no podían hacer ejercicio físico, la alimentación era mala, en el sentido de que muchos de ellos incluso tenían problemas de sobreingesta compulsiva, de sobrepeso, producido, como digo, de esa falta de poder salir, de poder... Y después eso se ha ido trasladando a otras problemáticas de carácter psicológico que ya son más graves, como es la anorexia, la bulimia. Vemos sobrepeso, sobreingesta compulsiva, anorexia y bulimia, sobre todo, es lo que más hemos visto. Y también tiene mucho que ver con el colapso que hemos tenido en la sanidad durante este tiempo, porque estaba todo centrado en el COVID, en la pandemia, ¿no? En la atención primaria, y que ha provocado que en muchas ocasiones un problema que era incipiente, pues ahora se haya desarrollado en un problema mucho mayor, ¿no? Y por eso es muy importante que ya por fin pues estamos empezando a entrar en un estado de mayor normalización, pero que es muy importante también que se lleven a cabo acciones. Se ha preguntado desde un punto de vista de sanidad qué pensamos que se puede hacer. Pues una cosa muy importante, y es dar prioridad a los menores de edad, que el interés superior de los menores de verdad prevalezca por encima de cualquier otro interés, porque un niño o una niña que haya sufrido un abuso sexual no puede estar esperando a que le den cita 15 días. Primero porque es que además se borran hasta las pruebas que pueda tener de ese... Pero es que además después necesita un tratamiento psicológico inmediato, no puede estar esperando semanas. Hay casos que tenemos que nos dicen que esperan 3 semanas, 4 a que le den una cita, y luego a veces la siguiente cita vuelve a ser dentro de 2 o 3 semanas. Para que realmente eso tenga sentido tiene que haber una periodicidad mínima de una vez por semana para que reciba el tratamiento que requiere. Pero digo abuso sexual, como diría también un caso en el que hay traumatismo porque hay una violencia física o psicológica grave, ¿no? En este tipo de circunstancias la atención psicológica es esencial. Acabamos de conseguir que exista la especialización en psiquiatría infanto-juvenil. No existía hasta hace nada, hasta hace muy poquito. Tiene que aumentarse la dotación también de psicólogos dentro de la seguridad social. Es que en los PIRES, que es lo mismo que el MIR, pero en psicólogos, estamos hablando de que es ridícula la cifra para la atención. Tenemos que aumentar esa dotación, y sobre todo la que tiene que ver con infancia, porque es que los graves problemas de carácter psicológico, en la medida en la que se siguen produciendo y no se resuelven, pues lo que hacen es agravar más la situación y luego aumentar los costes. Entonces, los psicólogos en este sentido pueden ser una de las claves importantísimas para desatascar el problema. Igual ocurre, por ejemplo, en cuestiones de ideas o intentos de suicidio. Como sabéis, cuando se juntan varios adolescentes que han pensado en terminar con su vida porque sufren depresión, que se dan ideas entre ellos, les explican métodos, les justifican la idea de suicidio, etcétera. Esto provoca que aumenten las probabilidades que se den. No puede ser que en un ingreso hospitalario se junte justamente a los adolescentes que tienen este tipo de temática. O sea, hay que intentar encontrar soluciones que permitan pues que se puedan mezclar con otro tipo de pacientes, pero no justamente con los que tienen ideas o intentos de suicidio, porque esto va a provocar que si duermen juntas en la misma habitación 3 niñas que tienen este mismo problema, pues obviamente aumente. También ocurre lo mismo con la cuestión de la sanidad privada, ¿no? En la medida en la que se pudiesen producir ingresos hospitalarios de menores de edad en la sanidad privada, esto va a quitar posiblemente volumen dentro de la sanidad pública, y esto es una cosa que en una medida que no costaría demasiado, que los propios seguros pagarían, y yo creo que con una medida que apenas supone coste, en cambio se puede descontracturar mucho el volumen tan enorme que hay de casos, ¿no?, sobre este tipo de temáticas. Y en cuanto al tema de presupuesto que nos han preguntado, pues sí, efectivamente, este año hemos visto un pequeño incremento, bueno, para nosotros importante incremento en nuestro presupuesto, pero todavía sigue siendo insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que todavía son muchísimas más. O sea, seguimos, a pesar de que efectivamente vemos que las llamadas de los niños, niñas y adolescentes
están en ese volumen de 251.000, que fueron las que fuimos capaces de atender, hay muchos momentos del día en que estamos comunicando y todavía no nos conocen en toda España. Entonces, evidentemente, tenemos que crecer. Tenemos el gran reto en la Fundación ANAR de aumentar mucho más nuestros puestos de escucha y necesitamos todas las ayudas. Todas vuestras ayudas van a ser esenciales, ¿no?, para que podamos incrementarlo, porque pensad que para otras organizaciones puede ser muy fácil lograr que una empresa se vincule a ellos o que, digamos, haya donaciones, pero para organizaciones como la nuestra, en la que es muy difícil explicar el contenido de una llamada, es complicado lograr que haya empresas que quieran vincularse con los abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? Siempre pretenden que sea algo que sea positivo, ¿no?, y que la noticia, y evidentemente nosotros lo que vemos positivo es el volumen tan grande de casos a los que estamos ayudando, que es la gran noticia, ¿no? Para nosotros la gran noticia es que el año pasado estaban sufriendo 16.000 niños y niñas que tenían este tipo de problemas muy graves y que les hemos conseguido dar luz y que hemos conseguido cambiar su realidad, ¿no? Pero esto es difícil a veces para luego. Por tanto, evidentemente dependemos mucho de la administración pública y de las ayudas presupuestarias, ¿no? En violencia de género, por ejemplo, nos ocurre mucho que queremos poder dar atención a todos los casos del Convenio de Estambul, ¿no?, que, como sabéis, es esencial toda forma de violencia que se pueda producir sobre la mujer. Pero nuestra vocación es ayudar a todos, a los niños, a las niñas y a todas aquellas personas que realmente estén. Y necesitamos mayor dotación también para poder dar esos datos que tan necesarios son y poder llegar a ayudar a todas las niñas que están sufriendo, ¿no? Así es que, bueno, no sé si creo que más o menos he dado cumplida respuesta a todas sus preguntas. Les agradezco muchísimo su interés y cualquier duda que puedan tener. Están todos invitados, no hacemos distinción de grupos en este sentido, y nuestra casa, como digo, está de brazos abiertos esperando recibirles en la Fundación ANAR. Vengan a visitarnos, vengan a ver el trabajo que hacemos directamente y tengan la oportunidad, por tanto, de tener la colaboración que consideren adecuada desde la Fundación ANAR. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Ballesteros, y también a toda la Fundación ANAR por aceptar la invitación en la comisión, por todas sus explicaciones, por su labor a favor de los derechos de la infancia. Y, bueno, sin nada más que decir, levantamos la sesión. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.